Mis queridas amigas y amigos, estoy muy contento de estar aquí contigo, ¿m? A pesar de la distancia y de que, yo qué sé, pues no podemos a lo mejor tener un contacto más directo, más físico, pero yo ya considero un gran don, ¿m? El que podamos estar en contacto, en comunión a través de la técnica, ¿m? Y de estos medios. Vamos a hacer un momentito de oración. Ven, Señor Jesús, hacia nosotros. Envía tu Santo Espíritu, que nos colme y nos llene, que abra los ojos de nuestro corazón para ver, para entender, que nos atraiga hacia ti, la fuente de la vida, la luz del mundo. Ven, Espíritu Santo, y serénanos. Calma nuestros agobios, excitaciones, ansiedades. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy, que nos habla de Jesús actuando, sanando, salvando, nos dice que fue a una sinagoga en Cafarnaún y que allí pues había un hombre con un espíritu inmundo. Y como Jesús pues liberó a esta persona. Este es el Evangelio de hoy y me ha parecido, o me parece oportuno, pues centrarme en este Evangelio. Aunque también es muy interesante para mí la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, porque creo que vale la pena pues que hable y que me dedique al tema de los espíritus inmundos, de los demonios o del demonio, por el impacto que puede tener en nuestra vida espiritual. No imaginaba yo que iba a dedicar una charla o una homilía a hablar de esto, pero considerándolo me parece que es útil y que puede ser importante. Voy a intentar, en primer lugar, describir un poquito, y desde mi limitación, pues lo que puede ser la situación actual en referencia a este fenómeno de lo demoníaco. Lo primero que se me ocurre es que hay como mucho interés en este mundo de lo, entre comillas, sobrenatural.
¿Mm? Un fenómeno, por ejemplo, bien conocido por todos, es la música rock. Y cómo hay bandas o grupos de rock que flirtean con lo demoníaco, ¿no? Y en sus letras hay alusiones inequívocas a todo este mundo del mal, ¿m? Y de los demonios. Este es un fenómeno, insisto, claro, y que yo no conozco. Es decir, presumiría de algo que no es real si os dijese que lo he estudiado a fondo, porque no es cierto. Únicamente lo transmito. Como también es un fenómeno muy curioso, ¿no?, que las series de televisión, comparadas, por ejemplo, con las de hace 20 años, hay muchas, y a mí me gusta, como sabéis, pues cuando miro las listas aparecen muchas que tienen que ver con lo sobrenatural, con el mundo del horror, de los demonios. Y si aparecen estas series es porque a la gente le interesa, evidentemente. Hay un interés, ¿no? En nuestra sociedad occidental se ha perdido a Dios como referencia última. Hace, pongamos, en España, pues 40 o 50 años, ¿no? Insisto, Dios era esa referencia. Y esa referencia se vivía en las escuelas, en las casas, hasta en los negocios. Había crucifijos por todos los lados, símbolos religiosos por todos los lados. Pero en Occidente, poco a poco, se ha ido desgastando y se ha ido perdiendo esa referencia a Dios como último y absoluto. Un autor dijo que la caída de los dioses o el ocaso de los dioses es el amanecer de los fantasmas. Es muy interesante. Es decir, que cuando la gente deja de creer en Dios, empieza a creer en fantasmas, o en espíritus, o en demonios, o en ángeles. Y bueno, pues yo veo en todo esto clarísimamente una regresión, es decir, volver para atrás, espiritualmente hablando, al nivel mágico. En una de las charlas del desarrollo psicológico y espiritual, precisamente la primera, pues hablé no demasiado extensamente, dediqué una charla solo, a hablar sobre el nivel mágico. Y yo veo, insisto, en lo que está pasando actualmente como una regresión, es decir, volver para atrás, porque el nivel mágico, aunque haya sido superado en Europa y en el mundo occidental, sin embargo, ahí permanece. Ha habido una superación, pero no una abolición. Y el nivel mágico siempre sigue siendo atractivo y atrayente. Me vais a permitir que, aunque sea muy brevemente, para que podamos hacer sentido de todo lo que quiero decir, describa las principales características de este nivel mágico. Que lo primero que tengo que decir es que es un estadio del desarrollo infantil y es bien conocido por los psicólogos del desarrollo evolutivo. Y este estadio aparece entre los 2 y los 7 años, más o menos, ¿no? 2-7 años es el periodo donde el niño, la niña, funcionan a este nivel. Para el niño o la niña, entre los 2 y los 7 años, el mundo, su universo, está poblado de dioses,
de hadas, de espíritus, de ángeles e incluso, por supuesto, de demonios. Es un mundo politeísta, politeísta. Y el niño tiene una absoluta incapacidad para distinguir lo interior, lo subjetivo y lo exterior. Todo está confundido y todo está mezclado. El mundo de su fantasía, pues lo proyecta fuera. Bueno, pues este es el mundo, insisto, animista, es otra manera de llamarlo, animista. Y el niño piensa que con ciertos rituales se puede controlar lo que pasa fuera, con determinadas palabras, o haciendo ciertos gestos, o ciertos ritos, ¿no? Es el mundo, insisto, del animismo, palabras mágicas. Esto que, insisto, es propio del desarrollo evolutivo del niño, esta confusión entre lo interno y lo externo, lo subjetivo y lo objetivo. Bueno, pues esta confusión y este estadio también es un estadio por el cual han pasado y pasan las civilizaciones. Y lo triste es que aún hoy en día, pues hay importantes culturas que siguen bajo este nivel o que están todavía al nivel mágico. Yo esto lo he visto clarísimamente en el tiempo que he estado en Oriente, en Hong Kong, y hay otros lugares donde ocurre lo mismo. Un gran filósofo contemporáneo que se llama Charles Taylor ha escrito mucho sobre todas estas cosas y él dice cómo en Europa, más o menos a partir del siglo XVI, hubo un cambio impresionante. Él dice que anteriormente el yo de las personas era un yo poroso. Él utiliza esta expresión, poroso. Es decir, vulnerable. En lo poroso puede entrar algo desde fuera. Y que a partir del siglo XVI más o menos, el yo del europeo se convirtió en algo más protegido, más impermeable. Esto es una simplificación. ¿Cómo era el yo anterior al siglo XVI, el yo medieval, digamos? Poroso, en el sentido de que las personas creían que los espíritus, los demonios, incluso los ángeles, tenían un impacto inmediato en la vida de las personas. Esto, insisto, puede parecer algo muy teórico, pero yo esto lo he vivido. Por ejemplo, amigos y amigas mías de Hong Kong, cuando van de viaje, sobre todo cuando van de viaje, y por supuesto tienen que alojarse en un hotel, ahí experimentan muchas de ellas miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a los fantasmas. Típicamente, no sé por qué, pero ellos y ellas experimentan este miedo en los hoteles. Y para ellas y ellos eso es absolutamente real. Y una vez que se han convertido al cristianismo, como que tienen más valor, más coraje, más recursos, pero sigue existiendo ese miedo, ¿no? En Europa, antes del siglo XVI, la gente pensaba, insisto, que todo lo que les ocurría a nivel natural, por ejemplo, una enfermedad, la gente no pensaba en cuestiones de infección o traumatismos u otra clase de explicación científica porque no la tenían. Entonces ellos pensaban pues que era un espíritu. Y entonces, fijaros, hasta incluso un concilio, el concilio de Letrán, le dice a la gente que cuando estén enfermos,
que no vayan al médico, sino que vayan al confesor. Y veían esa conexión entre el mal moral, por ejemplo el pecado, y el mal físico. Fijaros, por ejemplo, en algo tan terrible como es la manera en que pensaban sobre los homosexuales. Pensaban, en primer lugar, que era algo contra natura, porque el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, no el hombre para el hombre o la mujer para la mujer. Entonces, fijaros, pensaban que esa inclinación que ellos consideraban antinatural era porque estaban endemoniados y les quemaban. Fijaros, y les quemaban. No por maldad, sino porque eran muy primitivos a nivel psicológico y a nivel espiritual. Pero no solo eso, por ejemplo, incluso el amor. Para ellos no era el fruto de una decisión libre, consciente, por la cual pues yo elijo y me enamoro de una persona, no. Para ellos era como estar influidos o influidas por una diosa, la diosa Afrodita. Entonces, pues, hacían ofrendas a esta diosa, ¿para qué? Y los famosos filtros del amor, lo mismo. Todo está controlado por energías sobrenaturales. Bueno, pues, como el tiempo es corto, no quiero alargarme mucho. Pero lo que quiero insistir es que todo esto, que es real para el niño de 2 a 7 años, llega un momento en que tiene que abandonarlo y tiene que dejarlo. ¿Por qué? Porque en este mundo mágico, no hay amor, no hay paz, no hay libertad y hay terror. Entonces, cuando la persona madura, se da cuenta de que todo eso no tiene ningún valor y lo deja y lo abandona. Bueno, pues yo cuando veo a gente hablar del demonio, yo siento lo mismo. Siento una pena inmensa. Yo recuerdo que hace algunos años estuve en una asamblea. Y en esa asamblea, pues el que hablaba, ¿no? El orador, pues hizo alusiones directísimas a esto. Dijo que hoy más que nunca, o tanto como nunca, Satanás anda suelto. Esta expresión la dijo. Bueno, y estas cosas cuando se dicen, y sobre todo si es alguien con autoridad, siempre va a haber gente que las crea. Porque hay una parte de nosotros que aún no ha podido superar el nivel mágico y el animismo. Y no necesitas utilizar muchos argumentos. Coges nada más elementos de aquí y de allí, los lanzas y hay mucha gente a la que enganchas. Pero, insisto, a mí me da muchísima pena. Porque estos mensajes de que existe el demonio y cómo el demonio nos está atacando y cómo el demonio nos está destruyendo y cómo el demonio existe, todas estas cosas lo que hacen es enlentecer, retardar y retroceder el desarrollo espiritual. Estas cosas son antirracionales, por debajo de la razón. Y el desarrollo espiritual tiene que estar por encima de la razón. Alguno dirá, sí, pero es que estas personas que dicen todo esto es que son muy religiosas, muy creyentes y aman mucho a Dios. No lo niego. El que haya pasión, el que haya convicción, el que haya amor a Dios, no impide que estas personas sean inmensamente primitivas a nivel espiritual. Y al mismo tiempo que tienen amor, también hay miedo.
y también hay odio, y también hay emociones negativas. Todo eso hay que dejarlo y hay que abandonarlo. Entonces alguno dirá, muy bien, ¿vale? Pues tú no crees en el demonio. De acuerdo. Entonces, ¿cómo explicas tú, me pueden decir, el mal que hay en el mundo? ¿Cómo te explicas tú el caos? Alguno diría, ¿no es más fácil pensar que hay un poder maligno, el demonio, que es responsable de todo esto? A lo cual yo respondo que soy plenamente consciente del mal, de la negatividad que existe en el mundo. Y este mal y esta negatividad es imposible justificarla o explicarla racionalmente, como quieren hacer un poco todos los que hablan de la divina providencia. Lo único que podemos decir es que Dios sufre con nosotros y que ante este mal y este caos y esta negatividad, Dios no se ha despreocupado, no se ha lavado las manos, sino que se ha pringado. Hasta el punto que Jesús dice, cuando veas a un pobre, a un enfermo, a un desvalido, me tienes que ver a mí en ellos, soy yo, el más pequeño. Y Jesús mismo, pues, muere en la cruz, como el pobre. Queridas hermanas y queridos hermanos, el reto aquí no es regresar al mundo, a la cosmovisión, al estadio animista y mágico, sino ser capaces de aceptar que el mal es un misterio. Y es un misterio tremendo. Paradójicamente, cuanto más queremos el bien, hay algo que lo estropea. Voy a poneros varios ejemplos. El primero que se me ocurre es los padres a la hora de educar a sus hijos. Mi generación, yo nací en el año 1963. Bueno, pues no había grandísima abundancia en España entonces. Había lo suficiente, no pasamos hambre, por supuesto, como mis padres, pues sí sufrieron escasez, pero nosotros ya no. Pero no nadábamos en la abundancia, ni mucho menos. A los 10 años yo fui enviado a un colegio interno, y ahí os aseguro que sí había escasez. Escasez de todo, de comida, de afecto, etcétera, ¿no? Bueno, pues, como siempre, los padres se quieren redimir en los hijos y quieren darle a los hijos lo que ellos no tuvieron, creyendo que así les hacen un bien. Entonces, pues mi generación, a la hora de cuando tuvieron hijos, intentaron llenarles de todo. Yo recuerdo cuando era un niño, apenas teníamos juguetes, pero nos las ingeniábamos pues para hacerlos, para jugar con cosas muy simples, con una peonza, con unas chapas. Pero ya nosotros, cuando tuvimos hijos, mi generación, insisto, que no les falte de nada. Y los hijos de mi generación, y no digamos la de las siguientes, han crecido en inmensa abundancia. ¿Ha sido esto un bien para los hijos? ¿Ha sido un bien para los hijos el que los padres les quieran proteger o les hayan querido proteger de toda contradicción,
y de todo sufrimiento? Pues la verdad es que no, porque les han hecho en muchos sentidos débiles y mucho más vulnerables. Fijaros la paradoja, por ejemplo, ¿no? Que en los países subdesarrollados, por ejemplo Filipinas, los niños, desde que nacen, ya están expuestos a montones de virus y enfermedades. Pero es que mediante esa exposición, mediante ese estar expuestos a los virus, los niños crecen y se fortalecen. Y sin embargo, en los países, digamos, más desarrollados, que les protegen de todo, al mismo tiempo también impiden que esos niños desarrollen anticuerpos. Un ejemplo. Es decir, que una mejora en un sentido siempre supone una vulnerabilidad. Eso es una ley del universo. Recuerdo un amigo mío que se sentía muy afortunado por su familia, muy feliz por todo lo que tiene, por todo lo que tenía. Y al mismo tiempo, empezó a sentir una ansiedad terrible. ¿Por qué? De poder perderlo. Es decir, que el miedo, la ansiedad, es inherente a la condición humana. El mal, es decir, que lo que yo disfruto, que lo que yo tengo pueda desaparecer, pueda destruirse, eso, mientras exista el mundo, va a existir también. Es imposible establecer el cielo en la tierra. La tierra siempre tendrá su limitación y su negatividad. Siempre habrá un misterio del mal, que hay que mirarlo con valentía y sabiendo que el Señor Jesús ha destruido sobre todo el mal espiritual. Yo no sé, queridos hermanos, si lo que he dicho, pues te ha tocado, no lo sé. Pero el mensaje es claro para mí. No escuches, no prestes oídos a todo lo que tenga que ver con demonios, con cosas raras, con cosas sobrenaturales. Ni te preocupes de saber si es verdad o es mentira. Sencillamente no prestes atención. Dirige tu mirada, pon tu corazón en el camino de la verdad, de la calma y de la paz. ¿Qué hay mal en este mundo? Por supuesto. Y no sabemos el origen, no lo sabemos, nadie lo sabe. Es inherente al universo. Querer explicar las cosas por medio de espíritus, por medio de demonios, es, insisto, estar atrapado en un mundo que en el mejor de los casos te va a distraer y en el peor va a ser muy tóxico. Yo no intento justificar mi posición con argumentos racionales porque no existen. Ahora lo que sí que veo claro es que esos mundos de los infiernos y de las oraciones por los demonios y de los exorcismos es un mundo que no me interesa y que no quiero tocar. En tiempo de Jesús, insisto, era común. Pero el mensaje que tenemos es claro. Jesús lo destruyó. Jesús lo venció. Pues ya está. Te pido, querida hermana y querido hermano, que estas palabras que he dicho las acojas no como un dogma, ni mucho menos. Te las he ofrecido con toda mi sencillez y con toda mi humildad, para que seas libre y para que vivas en paz. No cargues con demasiadas cargas, sobre todo con cargas innecesarias. Como dice la carta a los hebreos, fija los ojos en Jesús y anda y corre hacia adelante, hacia lo que está por venir, no para atrás. No corras para atrás. No quieras volver a lo que es más primitivo, más torpe y donde habita muchísimo más sufrimiento.
fija los ojos en Jesús y continúa con lentitud, con paciencia y con humildad el camino de la fe. Que el Señor te bendiga. Aleluya.